Buenas tardes, amados hermanos. El Señor les bendiga. Traemos nuestro devocional, Tiempo con Dios, para este día, viernes 14 de junio del año 2024. Vamos a continuar con la lectura ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 12 al 22. Y la palabra del Señor nos comienza diciendo: pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes, aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. También los ojos llenos de adulterio no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujados por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Nos vamos a detener en el versículo 16, porque la lectura aquí nos habla sobre los falsos maestros. La palabra nos proporciona discernimiento y sabiduría, pero aquí dice que las personas que no entienden son como personas, como animales irracionales. Estos son nacidos solamente para servir de presa y solo sirven para destrucción. Los falsos maestros carecen de discernimiento. Estos no atesoran la palabra ni la ponen en práctica, mucho menos por obra, siendo la maldición un castigo merecido para estos. Pedro los asocia con Balaam, hijo de Beor. Balaam creía en el nombre de Dios, pero amaba más el pago injusto y aceptó la invitación de Balac, rey moabita. El asna de Balaam tuvo más discernimiento que su amo, ya que vio al ángel con una espada en su mano y se apartó del camino. Esto lo podemos comprobar en Números, capítulo 22, versículos 24. Yo creo que algunos ya hemos leído este pasaje. Es un pasaje bastante duro, difícil, porque imagínense que Balaam era un profeta, era un escogido de Dios para hablarle al pueblo de Dios. Mas sin embargo, cuando Balac manda por él y le ofrece reinos, le ofrece dinero, le ofrece todo aquello que a veces el ser humano, poniendo por delante, se da a conocer la ambición, y todavía consulta a Jehová y le dice: si tú me dejas ir, yo voy a ir. ¿Cómo es posible que Balaam, siendo un profeta que tenía que bendecir al pueblo, estaba aceptando una oferta por dinero para maldecir al pueblo escogido de Dios? ¿Cómo es posible que nosotros, como hijos de Dios, nos vendamos a estas cosas? ¿Sabe? Balaam era un siervo de Dios hasta que llegó el momento de la prueba. Muchos de nosotros podemos compararnos con Balaam porque somos buenos mientras la prueba no ha llegado. Pero cuando la prueba llega, y sabemos que el enemigo siempre nos va a tentar por nuestro lado débil, porque él conoce nuestras debilidades, pero Dios también conoce nuestras debilidades y Él es más poderoso todavía. Por eso es bueno estarle pidiendo al Señor que nos guarde en todo momento, porque humanamente es difícil que resistamos, porque las 3 veces que el rey Balac enviaba por Balaam, estas 3 veces él pensaba en ir, pero Jehová le decía, al final le dijo que iba a ir, pero iba a hablar lo que él iba a decir que dijera. ¿Y qué terminó haciendo? Terminó bendiciendo al pueblo, porque eso era lo que Jehová quería transmitir a su pueblo por medio de su profeta: bendición.
Entonces nosotros sepamos muy bien que si somos personas que Dios nos ha escogido para bendecir, aunque nosotros nos opongamos, de nuestra boca va a salir bendición, siempre y cuando seamos nosotros hijos de Dios. Porque una persona que dé maldición nunca va a ser una persona considerada un hijo de Dios, porque los hijos de Dios podemos dar bendición, no maldiciones. Entonces, continuando con el pasaje de Pedro, Pedro aquí asocia a los falsos maestros que mienten para obtener algún beneficio personal, así como lo hizo Balaam. Todos los que se aprovechan del nombre del Señor para cumplir con sus propias metas, estos son considerados por Pedro como falsos maestros. Y tengamos eso por seguro, hermanos, que cuando nosotros solamente estamos buscando beneficio material y no estamos pensando en nuestro beneficio espiritual ni en el beneficio espiritual para nadie, entonces no estamos siendo guiados por Dios, porque Balaam, aún con todo su hambre por hacerse millonario, cedió y terminó hablando lo que Jehová quería que hablara. Vamos a continuar con la lectura del 17 al 22. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es bendecido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. El tiempo con Dios de esta tarde traía el tema la vanidad de las falsas enseñanzas. Pero aquí también vemos el trágico final apóstata. Los que se han apartado de la verdad, estos andan en la mentira. Los falsos maestros son vanos, semejantes a una fuente sin agua, y son nubes empujadas por la tormenta. Su fin es la densa oscuridad, nos dice el versículo 17. Ellos seducen con las palabras y asimismo empujan a las pasiones carnales, a los que han huido de la mentira. Aunque prometen libertad, ellos mismos son esclavos de la corrupción. ¿Por qué? Porque su pecado los hace esclavos. Ellos dicen que son libres, pero en su pecado ellos están esclavos. El que por el conocimiento de Dios se ha escapado de la contaminación del mundo, se enreda nuevamente con los pecados. La Biblia aquí nos dice que el estado último viene a ser peor todavía que el primero, porque imagínense, alguien a quien Dios sacó del lodo cenagoso, alguien a quien Dios lo sacó de lo más sucio y vil de este mundo, y que regresemos allá de donde Dios nos sacó. Y dice que, como dice el Proverbios, capítulo 26, versículo 11, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Qué quiere decir, hermanos? El vómito yo creo que es lo más despreciable que puede haber. Y cuando nosotros vomitamos, yo creo que ninguno de nosotros pensamos en digerirlo nuevamente. ¿Y cómo es posible que dice, el perro vuelve al vómito, vuelve a comerse lo que tiró? Es cuando nosotros regresamos al mundo de donde Cristo nos ha sacado. Y la puerca lavada, después de estar limpia, a revolcarse en la misma suciedad de donde Dios nos ha sacado. Hermanos, meditemos. Pedro, en las cartas que envió, da consejos ante un tiempo tan significativo. ¿Sabe? En el tiempo en que Pedro escribió estas cartas, posiblemente
no se veían las cosas que hoy se ven. Pedro, estos grandes hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, conocían el tiempo que vendría. Y a nuestros tiempos yo creo que no queda duda que es para este tiempo que el Señor nos ha mandado su palabra. Proverbios 26:11 describe a los que nunca se han convertido. Será trágico el final de estos falsos maestros y de sus seguidores. Sepamos, hermanos, hay a veces iglesias llenas, tal vez arrepentidos, pero no convertidos. Estar arrepentidos y estar convertidos son dos cosas diferentes. Un convertido no va a regresar de donde Dios lo ha sacado. Un arrepentido, usted sabe que cuando uno se arrepiente hay cositas que siempre a veces uno regresa a lo mismo. Como dice la Biblia, hay oidores olvidadizos, pero hay hacedores de la palabra. ¿En qué grupo estamos? ¿Estamos en los oidores solamente o estamos en los hacedores? Si somos hacedores, difícilmente vamos a ser como estos falsos maestros que solamente buscan un beneficio propio, personal, sino que estamos buscando el bienestar de toda la iglesia. Porque a veces pensamos que solo el encargado, la encargada, los ancianos, no. Todos tenemos un ministerio. Y también podemos pensar en nuestro hogar, nuestra casa. Ese es el primer ministerio de todo creyente. Nuestros hijos, que los podamos enseñar para que el día del juicio no digan, a mí nadie me dijo nada. Nos preocupamos a veces por aquel que anda afuera, pero nuestros hijos, nuestra familia, eso tiene que ser nuestra mayor prioridad porque ese es nuestro primer ministerio. Meditemos en la palabra del Señor. Realmente Pedro, cuando escribió estas cartas, y fue inspirado por el Espíritu Santo, porque sin ver los tiempos tan malos, así como ahora los vemos, estos hombres escribieron las cartas, pero para nuestro beneficio, un beneficio espiritual que todos necesitamos buscar día con día, hermanos. Sigamos siempre adelante y que Dios nos bendiga.